Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas del examen de la Pedrito que se tomó el 23 de marzo. Ok, vamos a empezar entonces a ver cómo nos va con las preguntitas. Espero que todo quede claro. Vamos a empezar con la pregunta número 16. Vamos a desarrollar todo lo que respecta a lo que es habilidad lógico-matemática. Dice entonces, para acercar un terreno de forma cuadrada se necesitan A estacas que están separadas un quinto de A metros. Muy bien. Vamos a acercar un terrenito de forma cuadrada, nos dicen. Vamos a colocar entonces acá terrenito. Vamos a ponerle por aquí así. Muy bien. Para este terreno se va a acercar entonces. Vamos a colocar una estaca por aquí, otra estaca por aquí, qué sé yo. Y así, ¿no? La distancia entre estaca y estaca nos están indicando que debe de ser ¿cuánto? A sobre 5 metros, ¿correcto? A sobre 5 metros. O un quinto de A metros, que es lo mismo. Bien, y para esto se han utilizado A estacas, nos dicen, ¿verdad? En total A estacas. Hay que tenerlo en cuenta ese dato, ¿correcto? Se han utilizado A estacas, nos están diciendo. A estacas. Muy bien. Después dicen, luego para acercar dos terrenos contiguos, contiguo significa uno a continuación del otro, o sea que estén juntos, de igual área que el anterior. Ay, ay, ay. Entonces, ahora vamos a sacar dos terrenos que estén juntos. Más o menos la idea es esta, ¿no? Algo así, más o menos por ahí. Entonces, dice cuántas estacas se necesitarán en este caso. Muy bien. Entonces, vamos a tener que ver cuántas estacas necesito para poder cercar este terreno. Que nos están diciendo que es como si estuviera formado por dos terrenos contiguos, ¿no? Digamos, esta es la línea que une ambos terrenos, ¿no? Una línea imaginaria ahí. Bien, entonces, lógicamente, la distancia va a ser la misma, ¿no? Esta distancia entre estaca y estaca va a seguir siendo a quintos, porque no nos dicen que cambia, ¿no? Se sobreentiende que es la misma. Ahora, para saber cuántas estacas voy a colocar aquí, necesito saber cuál es el perímetro de este terreno. Y ese dato lo vamos a encontrar con lo que nos están dando anteriormente. Pero para que se entienda un poco mejor esto, voy a colocar un ejemplo bastante práctico donde se puede evidenciar lo que vamos a utilizar. Bien, si yo, por ejemplo, voy a colocar estacas en este terreno cuadrado que tiene 6 metros por lado. Ya vamos a colocarle aquí que este terreno tenga 6 metros en cada lado. Y voy a asumir que las estacas las voy a colocar separando una de otra cada 3 metros. Entonces significa que por aquí, si cada una va a estar separada por 3 metros, eso quiere decir que aquí puedo colocar 3 estacas, ¿cierto? Y en forma análoga sería acá. Vamos por acá, aquí, vamos a modificar aquí, ponerle un poquito más acá, ahí más o menos, ya está, ahí más o menos, ya. Entonces, vamos a asumir que las estacas están separadas cada 3 metros. Entonces acá también se van a poder colocar 3 estacas en este lado, ¿cierto? Separadas cada 3 metros, 3 metros acá y 3 metros acá. Y si continuamos así, lo mismo va a pasar en cada uno de los lados, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas estacas podemos observar acá? Número de estacas, ¿cierto? Que se han utilizado en este terreno que tiene 6 metros de lado. Son 3, 6, 7, 8 estacas en total. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que se va a cumplir? Lo que se va a cumplir es que el número de estacas, se va a poder encontrar como un cociente. ¿Entre quién? Entre el perímetro de la figura, en este caso de un cuadrado, el perímetro de la figura, dividido por la distancia que hay entre estaca y estaca. ¿Cómo así? Por ejemplo, si quisiéramos averiguarlo sin haber contado, en este caso, ¿no? Las estacas,
podríamos calcularlo de la siguiente manera. El perímetro en este caso de este cuadrado, como tiene 6 metros en cada lado, lógicamente sería 6 por 4, ya que son 4 lados que tienen la misma longitud. Y la distancia que separa a cada estaca es de 3 metros. Entonces, si desarrollamos esto, eso sería 8, justamente la cantidad de estacas que hemos podido contabilizar en forma manual, ¿no? Entonces, siempre se va a cumplir esto de acá, ¿no? Este es algo que siempre se va a cumplir, que en algunos casos se pone como formulita, ¿no? Entonces, aplicando la misma idea en la primera figura, porque yo quiero saber cuánto vale cada lado de este cuadrado, ¿correcto? Para poder encontrar el perímetro de la figura que nos están pidiendo. Entonces, podríamos decir que el número de estacas, en este caso lo resalté que son A estacas, estaría dado por ¿quién? Por el cociente entre ¿quién? Entre el perímetro, que es lo que queremos encontrar, el perímetro de este cuadrado, ¿correcto? Y la distancia que hay entre estaca y estaca, que en este caso es de A quintos. Entonces, es fácil darse cuenta que el perímetro, el perímetro en este caso, sería de ¿cuánto? El perímetro sería de al cuadrado sobre 5. Debido a que el A sobre 5 está dividiendo, pasa a multiplicar y tenemos este perímetro. Si ya tenemos el perímetro, yo puedo encontrar cuánto es la longitud de cada uno de los lados. Como es un cuadrado, todos los lados tienen la misma medida. Entonces, yo quiero encontrar cuánto mide uno de los lados. Simplemente, como son 4 lados, dividimos entre 4 y de esta manera cada lado mediría al cuadrado sobre 20. Ya teniendo esto, podemos ver la segunda figura. ¿Cuántos lados, como el anterior, vamos a poder contabilizar? Y aquí es fácil darse cuenta. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados iguales. Por lo tanto, si quiero hallar el número de estacas, que es lo que nos están pidiendo, número de estacas, ¿correcto? Tendríamos que dividir, ¿no? ¿Quién? El perímetro. Y por eso necesitaba saber cuánto mide cada lado. Porque si cada lado mide al cuadrado sobre 20, ya que es una figura igual que la anterior, también es un cuadrado igual, entonces el perímetro sería esa cantidad multiplicada por 6, porque en este caso son 6 lados iguales. Al cuadrado sobre 20 multiplicado por 6. Entonces así quedaría. Ese es el perímetro. ¿Y cuál es la distancia de una estaca a la otra? Sigue siendo la misma, a quintos. Por lo tanto, eso sería todo. Acá dividimos, bueno, podemos simplificar también, ¿no? Se va el A que está aquí y un A de arriba. Y aplicando, digamos, extremos y medios va a ser 30 sobre 20. Y al mismo tiempo sacando décima sería 3 medios de A. Por lo tanto, este sería la respuesta final, que sería la alternativa D. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos entonces la resolución de la primera pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, número 17. Nos dicen, una hormiga tarda 1 minuto en recorrer las aristas de un cubo. ¿Qué tiempo demora en recorrer una arista? Muy bien, vamos a dibujar un cubo. Más o menos tenemos ahí un cubo y nos dicen que una hormiga demora 1 minuto en recorrer todas las aristas. Ahora, para esto necesitamos recordar cuándo una figura se puede realizar de un solo trazo, ¿no? O cuándo esta hormiguita, mejor dicho, si es, lo va a poder pasar por todas las aristas una sola vez. Para eso necesitamos contar los vértices. Y según la teoría, una figura se puede recorrer de un solo trazo. ¿Cuándo? Cuando tiene solo dos puntos o dos vértices impares, ¿correcto? Dos vértices impares. ¿Y cuál es el otro caso? El otro caso es cuando todos sus vértices, todos los vértices son pares, ¿ok? Entonces, cualquiera de estas dos condiciones debe cumplirse para que esta figura se realice de un solo trazo. En este caso, para que la hormiguita pueda recorrer todas las aristas una sola vez. Pero como podemos evidenciar aquí, estos puntos son impares o estos vértices son impares, ¿no? ¿Por qué? Porque a esos
lugares, a esos puntos, concurren una cantidad impar de líneas, ¿no? 3 líneas en este caso. ¿Cuántos puntos impares tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 8 puntos impares. Entonces, ¿qué significa? Que la hormiguita no ha podido recorrer todas las aristas pasando una sola vez. Ha tenido que haber repetido alguno de los lados. Por ejemplo, pudo haber repetido este lado y este lado. Entonces, conclusión, para que la hormiguita pase por todas las aristas del cubo, tuvo que haber recorrido cuántos caminos, cuántas aristas, las 12 que tiene el cubo, más las 3 que repite. En total serían 15 aristas, 15 aristas. Estas 15 aristas dice que las recorre en un minuto, pero yo me doy cuenta que las alternativas están en segundos. Entonces, un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, ahora nos preguntamos, ¿qué tiempo demorará en recorrer una sola arista? Multiplicando en aspa, ¿no? Una regla de 3 simple. Multiplicando en aspa nos va a quedar 15t es igual a 60, donde t sería 4 segundos, siendo así la respuesta, la alternativa D. ¿Ok? Vamos con la número 18. Dice, en una empresa de embutidos, los trabajadores se distribuyen en diferentes áreas del trabajo, tal como muestra el gráfico. Ahí tenemos el gráfico. Las diferentes áreas son ventas, producción, servicios y administración. Y nos están dando un porcentaje de cada una de ellas, ¿no? Solamente faltan las de ventas. Recordemos que todo tiene que ser o equivale al 100%. Bien, si en la empresa hay un total de 120 trabajadores, ¿cuál es la cantidad de trabajadores en el área de ventas? Correcto. Una pregunta, creo yo, bastante fácil, manejable, porque nos están pidiendo lo de ventas, ¿no? Que es algo más bien práctico encontrar. Debido a que todo, como comenté, todo la circunferencia me representa el 100%, si sumamos nosotros los porcentajes de las otras áreas, sumarían 45, 50, 70%, ¿correcto? 70%. Significa que en el área de ventas le correspondería ¿qué porcentaje? El 30%, 30%. Pero 30% ¿de quién? Si queremos la cantidad de trabajadores, sería del total de trabajadores. Y como nos están indicando que son 120 los trabajadores, entonces, operando esto, ¿no? Podríamos eliminar los dos ceros de arriba con los dos ceros de abajo, quedándonos 3 por 12, cuya respuesta sería 30 y 36. Entonces, en esta área de ventas, habrían 36 trabajadores. Eso serían la cantidad de trabajadores que habrían en esta área, ¿ok? Continuamos con la pregunta número 19, la cual nos está indicando que, a ver, nos está indicando, ahí está. Dice, un jueves del mes de junio se cumplió que los días que faltaban para terminar el mes eran la raíz cuadrada de la fecha. ¿Qué día de la semana fue el último de dicho mes? Entonces aquí lo vamos a hacer con una línea de tiempo, ¿no? Que me representa todo el mes. Dice el mes de junio. Junio tiene 30 días, ¿no? Sabemos que los meses que tienen 30 días son abril, junio, septiembre y noviembre. Los meses de 30 días. Ya hay que tener eso en cuenta. Entonces, colocamos desde el día cero, o bueno, a partir del cero, que va a transcurrir, ¿no? Cero hasta el uno, que sería el primer día, del uno al 2 sería el segundo día. Y así, como tiene 30 días, aquí sería el último día, de 0 a 30. Y nos ubicamos en una parte de esta línea del tiempo. Supongamos que acá es día jueves. No sé qué fecha será, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué nos están diciendo? Que un jueves del mes de junio se cumplió que los días que faltaban para terminar el mes, ¿cuáles son los días que faltaban para terminar el mes? Lógicamente serían todos estos días de acá. Todos estos días son los que faltaban para terminar el mes. Ya, ¿eso a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de la fecha. Bueno, la fecha te la va a indicar el día en que estamos. Si estamos hoy día 25, la fecha es 25. Si estamos 3, la fecha es 3, lógicamente. Entonces, si se supone que han pasado X días, la fecha sería X, ¿correcto? X días. Dice que la cantidad que está acá va a ser la raíz cuadrada de esta expresión. Pero por razones más cómodas, me convendría colocarle X al cuadrado a los días que han pasado, para que así la raíz cuadrada, al extraer la raíz cuadrada de X cuadrado, ya directo nos quedaría X. X sería el tiempo que falta para terminar el mes. ¿Correcto? Entonces se cumple la condición. La pregunta es, ¿qué día de la semana fue el último de dicho mes? Bien, aquí
es bastante notable la ecuación que se va a generar. Al sumar x al cuadrado con x, eso nos tendría que dar 30. Entonces, x al cuadrado sumado con x tendría que ser igual a 30. Entonces, haciendo, digamos, un tanteo, porque es una ecuación bastante práctica de hallarla, ¿no? X tomaría el valor de 5. ¿Qué significa? Que hoy día, ¿qué día estaríamos? Hoy día estamos 25, jueves 25 estamos. La pregunta es, ¿qué día de la semana fue el último de dicho mes? O sea, el 30. Entonces, para llegar al 30, lógicamente, para llegar del 25 al 30, ¿faltan cuántos días? Faltarían 5 días, ¿correcto? Entonces, si hoy es jueves 25 más 5 días, ¿qué día será el 30? A partir del jueves contamos 5 días, viernes, sábado, domingo, lunes y la respuesta sería martes. Entonces, el último día de este mes fue martes. Alternativa B. Bien, continuamos con la pregunta número 20. Dice, Raúl va a recibir un premio después de encontrar el valor de X más Y a partir de las siguientes sucesiones. Bien, vamos a colocar las sucesiones que nos dan aquí. 7, 8, 12, X, 37. 62 y puntos suspensivos. Lo primero que yo siempre sugiero es ir avanzando eh, normalmente, viendo de cuánto en cuánto va aumentando, ¿no? En este caso, 7 más uno 8, 8 más 4 12. Bueno, aquí nos perdimos porque no tenemos el valor de X. 37 para el 62 serían 5 25, ¿cierto? Ahora, nos podemos dar cuenta que acá hay algo característico que podríamos por ahí encontrar la solución. Este uno es uno al cuadrado, este 4 es 2 al cuadrado y parece que por ahí está la opción porque es 25 es 5 al cuadrado. Verificamos si cumple, el ejercicio ya terminó. Entonces, a ver, acá sería, se supone que seguiría el 3 al cuadrado y aquí el 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si es así el caso, que parece que sí lo es, acá sería 9 más 9, acá sería más 16. A ver, ¿cumpliría o no? 12 más 9 sería acá 21, ¿no? 21. Y 21 más 16 sería 37. Entonces sí cumple, por lo tanto tenemos el valor de x, que es 21, ¿ok? X sería 21, ya tenemos el valor de x. Ahora vamos con la otra sucesión, que sería 1, 5, y, 57, 121 y 221. ¿Ok? A ver, haciendo algo similar. A ver, sería acá más 4, acá no sabemos cuánto va. Acá sería 4 y 7 11, 6, 64. Acá sería 0, 0 y 1, pues no. Sería 221. Bien, entonces mira, parece que hay algo similar, ¿ah? Este 4 podría escribirse como 2 al cuadrado, correcto. 2 al cuadrado. Este 64 sería 8 al cuadrado. Este 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Muy bien. Números pares elevados al cuadrado. A ver, acá si fuese así la secuencia sería 4 al cuadrado, 6 al cuadrado. Entonces, aquí sería 16. Acá sería 36 y verificamos si cumple. 16 más 5, aquí sería 21, 21 más 36, 57 y todo cumplió, excelente. Por lo tanto, tenemos el valor de x más y. X es 21, y es 21, la suma de ambos sería 42. Y ahí tenemos la respuesta de la pregunta número 20. Continuamos con la pregunta número 21. Una pregunta que tiene parte geométrica, ¿no? Nos dicen que en el gráfico OSUC 1 y OSUC 2 son los centros de las circunferencias. Bien, encuentra el perímetro de la circunferencia del centro O, del centro O. Allá, entonces nos están pidiendo que encontremos el perímetro de esta circunferencia que aparece acá, ¿no? El perímetro de esta circunferencia. Muy bien, no conocemos su radio. Teniendo el radio, lo que nos están pidiendo, entonces nos piden el perímetro sería el doble del radio por pi, ¿cierto? O sea, queremos hallar 2r por pi. Ese es el perímetro de esta circunferencia. Bien, a ver, ¿qué podríamos hacer aquí?
es cierto, ¿verdad? Como estas circunferencias son simétricas, digámoslo de alguna manera, la distancia desde aquí hasta aquí va a ser de 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el radio de la circunferencia grande, como podemos observar aquí, este radio es 8. Si este radio es 8, la otra parte también tiene que ser 8. Y estas dos partes van a ser iguales. Estas dos partes van a ser iguales. Esta parte de acá y esta parte de acá van a ser iguales. Por lo tanto, se distribuirían como 4 unidades cada lado. Entonces, acá también sería 4, 4, 4. ¿Cierto? A ver, ¿qué más podríamos hacer? A ver, podríamos trazar una altura partiendo desde el centro. Desde el centro, acá trazamos una altura. Y bueno, toda altura sabemos nosotros que siempre va a formar ángulo de 90 grados, ¿correcto? Bien, eh, vamos formando esta altura. Mira, esta altura coincide con el radio. Acá me percato que esta altura coincide con el radio. Entonces aquí podríamos formar un triángulo, ¿cierto? Un triángulo. Ve, aquí así sí. De esta manera, formamos un triángulo. De tal manera que esta hipotenusa, a ver, ¿cómo estaría dada la hipotenusa? La hipotenusa, ¿cómo estaría dada ahí? Eh, ya, listo, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí, si nosotros proyectamos esto hasta acá, toda esta línea que está acá, a ver, vamos a cambiarle de color, bueno, es fácil, lo vamos a resaltar nuevamente. Toda esta línea que está aquí, ¿es verdad o no es verdad que sería el radio de la circunferencia, de una de las circunferencias grandes, ¿no? Que valdría 8. Todo eso vale 8, ¿correcto? De acuerdo. Bien, si todo eso vale 8 y esta partecita de aquí, voy a colocar varios R's, pero entiendo, espero que se entienda la idea, y esto vale R, entonces la parte que me queda aquí, la otra parte, la parte que nos queda aquí, esta parte de aquí, ¿cuánto sería? Lógicamente va a ser 8, que es toda la longitud del radio, pero menos R. ¿Ok? Entonces ahí formamos nuestro triángulo. Y como es un triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces podríamos decir que 8 menos R, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a radio al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿correcto? Ahí está, sí, todo ok. Bien, entonces aquí aplicando binomio cuadrado sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿correcto? Igual a radio al cuadrado más 4 al cuadrado. Acá es fácil darse cuenta que los radios al cuadrado se pueden eliminar. Nos va a quedar, a ver, pasamos al otro lado, 16R se vuelve positivo. 4 al cuadrado, 16. Le quitamos al 64, nos queda 48. 48, 58, sí, 48. Entonces pasa a dividir y concluimos que el radio valdría 3. Ya está. Y si el radio vale 3, el ejercicio terminó. Dijimos que lo que nos piden es 2πr o 2rπ. El radio vale 3, la respuesta sería 6, 6π. ¿Correcto? 6π. Acá tenemos la alternativa D. Ahí está. Bien. Vamos con la pregunta número 22. Nos dicen, en un aula de clase, el 20% de los varones aprobó el curso de matemática. Se desea saber el porcentaje de las mujeres que aprobó dicho curso, para lo cual se tiene la siguiente información. Ok. Una pregunta sobre suficiencia de datos, ¿no? Suficiencia de datos. A ver, vamos a colocarlo en un cuadrito para poderlo visualizar mejor. A ver, vamos a colocarlo por aquí en un cuadrito. Vamos a colocar aquí los varones, las mujeres, los varones, las mujeres, ¿no? De repente ahí nos ayuda más lo que se me viene a la mente ahorita. Vamos a ver cómo se porta aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar por aquí varones, los varones, por acá las mujeres y por acá los que aprobaron, ¿no? Los que aprobaron y los que no aprobaron. No aprobaron, ¿ya? Por acá está el total, pues, ¿no? El total ahí. Bueno, a ver, dice, en un aula de clase, el 20% de los varones aprobó el curso de matemática. Varones, no sé cuántos son, hay que poner el total que son V. Los que aprobaron son el 20% de ellos, de los varones, ¿ya?
Pues los que no aprobaron, ¿cuántos serían? Podemos concluir que los que no aprobaron serían el 80%, ¿no? En forma directa. Bien. Se desea saber el porcentaje de las mujeres que aprobó dicho curso. A ver, porcentaje de mujeres que aprobó dicho curso. O sea, esto le colocamos X. Eso es lo que nos están pidiendo. Para lo cual se tiene la siguiente información. Ahora sí analizamos la información para saber cuál de ellas nos permite encontrar la solución. ¿Ok? O sea, nos permite encontrar el valor de X. A ver, primer dato. El 80% de alumnos desaprobaron el curso. 80% de alumnos desaprobaron. Bien. 80% desaprobaron. El 80% del total desaprobaron. ¿Cuántos aprobaron? Aprobaron el 20% del total. ¿Cierto? El 20% del total. Muy bien, a ver, me parece que este dato sí nos va a ayudar porque, a ver, si formamos una ecuación con los que aprobaron, sabemos que el 20% aprobó, sería 20% de varones, que son los que aprobaron, más X, que son las mujeres que aprobaron, ¿cierto? Esto tendría que ser ¿quién? El 20% del total. ¿Y quién es el total? El total está formado por los varones más las mujeres, claro está, ¿cierto? Entonces, esto nos va a permitir, así a simple vista, 20% de varones se van a eliminar y si vamos a poder encontrar, ¿cierto? Se desea saber el porcentaje de las mujeres, no nos dicen cuántas mujeres, el porcentaje. Entonces aquí directamente X nos va a quedar que son el 20% de las mujeres. Entonces, utilizando el primer dato, sí se puede hallar. Con el primer dato sí se puede. ¿Ok? El segundo dato, el 30% del total son mujeres. El 30% del total son mujeres. A ver, las mujeres son el 30% del total. O sea, aquí son 30% del total. Del total. Bueno, acá también es de total, ¿no? Ya, a ver, si sé que las mujeres son el 30% del total, eh, los varones serían el 70%, ¿no? Los varones serían el 70% del total. Ya, tenemos el total de varones, el total de mujeres. Eh, a ver, pero acá nos faltaría este espacio, ¿no? Este espacio nos faltaría. A ver, alguna manera de hallar esa parte. Eh, mm, no tendríamos ahí cómo formar esa ecuación. Entonces no se va a poder. No se va a poder porque tenemos aquí un hueco, digamos, ¿no? No hay cómo encontrar una ecuación con las mujeres, ¿cierto? No hay cómo encontrar una ecuación con las mujeres. Entonces, no va a ser posible. Según las indicaciones, las alternativas, dice la información uno es suficiente, la información cada una de las informaciones, no. Entonces, la respuesta sería lógicamente la alternativa A, que sería la información uno es suficiente. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Con la uno salió todo. Continuamos con el ejercicio número 23. Bien, en el 23 un ejercicio aparentemente complicado, pero si tú estás familiarizado con un poquito las propiedades algebraicas, te das cuenta que esta es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Esa es una diferencia de cuadrados. Entonces, el valor de P, ¿cómo se puede escribir? Es como si tuviéramos A menos B por A más B, ¿correcto? Diferencia de cuadrados sería al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Qué significa? Que al 10 a la 27, que se repite, tengo que elevarlo al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado sería 10 elevado a la 54, el doble, pues no. Menos al 1, que se repite, tendría que elevarlo al cuadrado. Pero bueno, 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Ahora, la pregunta es la suma de las cifras. Y para eso, para que lo entiendas mejor, yo voy a analizar cuánto es 10 a la 1 menos 1. Expresiones que tengan la misma forma, expresiones que tengan la misma forma. Con esto vamos a poder entenderlo mejor y vamos a descartar cuál es la solución. 10 a la 1 menos 1 es un 9. 10 al cuadrado 100 menos 1 es 99. 10 al cubo menos 1 es 999. ¿Ya te diste cuenta entonces? Si tengo el 10 tiene exponente 1, va a aparecer una cifra 9. Si el 10 tiene exponente 2, van a aparecer dos cifras 9. Si el 10 tiene exponente 3, van a aparecer tres cifras 9. Como tienen el mismo formato que lo de acá, al desarrollar el valor de P, esto también te va a dar cifras 9, 9, 9, 9, 9.
¿Cuántas veces se va a repetir este 9? Ya lo sabemos. La cantidad de 9, ¿quién te lo indica? El exponente. Van a ver 54 veces la cifra 9. O si quieres, para ser más específico, 54 cifras 9. ¿Correcto? Eso va a ser el valor de P. Pero te están pidiendo la suma, por lo tanto, colocamos por aquí, por lo tanto, la suma de las cifras de P. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cierto? La suma de las cifras de P sería 9 por 54 en todo caso. 9 por 54. ¿Cuánto es esto? 9 por 4, 36, llevas 3. 9 por 5, 45. Sería 48. Entonces la alternativa sería 486, alternativa C. Bien, pasamos al problema número 24. No son temas que se están tocando ya en el prospecto. Dice, Arnulfo se encuentra en el estacionamiento buscando la motocicleta de Rolando. Desde la puerta, él camina 7 metros al este. A ver, acá nos están dando información con respecto a las coordenadas norte, sur, este, oeste, ya a los puntos cardinales. Ahora, recordemos que los puntos cardinales, para tenerlo en cuenta, ¿no? Recuerda la palabra, cuando te preguntan, tú dices, acá está él, o dices, no sé, más rápido. Lógicamente, este es como si fuera la derecha, o este es como si fuera la izquierda, ¿correcto? Norte arriba, sur abajo, ¿correcto? Diestra también se le conoce al este, al oeste como siniestra. En orden de información a veces te colocan esas palabras. No, a proa o a popa, a babor, a estribor, también se utilizan esas palabras, hay que tenerlo en cuenta. Pero en este caso lo vamos a hacer de una manera directa, no vamos a hacer todo el gráfico, todo, sino vamos a solamente ver las direcciones hacia donde nos indica. Dice entonces, Arnulfo se encuentra en el estacionamiento buscando la motocicleta Rolando. Desde la puerta, él camina 7 metros al este. 7 metros al este, ¿hacia dónde sería entonces? 7 metros al este. Sería, entonces, a ver, hacia la derecha. ¿Cuántos metros? 7 metros. No, dice. 7 metros, ya está. 7 metros hacia la derecha. Luego, 6 metros al sur. 6 metros al sur, a ver, 6 metros al sur. Sería entonces hacia abajo. ¿Cuánto hacia abajo? 6 metros al sur. 6 metros al sur. A continuación se dirige 5 metros al este. Mira, nuevamente, 5 metros más al este. O sea, en esta dirección, 5 metros más. 5 metros más hacia el este. ¿Ok? Después continúa 2 metros al norte. 2 metros al norte, o sea, hacia arriba ahora. ¿Cuántos metros? 2 metros hacia el norte. Y finalmente 9 metros al oeste. El oeste sería hacia esta otra dirección, ¿no? Hacia esta otra dirección, al lado izquierdo, digamos. ¿Cuántos metros al oeste? Dice 9 metros, ¿no? 9 metros al oeste, en donde haya la unidad motorizada que buscaba. ¿A qué distancia de la puerta estaba la moto? Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Lo único que hacemos es restar el número mayor con el número menor según las flechas que tienen la misma dirección, ¿correcto? Según las flechas que tienen la misma dirección. ¿Quién es el que va a quedar? El que tiene el sentido que tiene el mayor número. ¿Cómo así? No entiendo, profesor. Acá tenemos dos flechas que van en la misma dirección, las dos horizontales. El 9 va hacia la izquierda y el 7 va hacia la derecha. Entonces, mi flecha final va a ir hacia donde está la dirección del 9, hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Y cuánto va a quedar? Simplemente restamos. Perdón, aquí me estaba olvidando del 5. Excuse me, comenzó. A ver, me está olvidando el 5. Al sumar el 5 con el 7, aquí ya me da 12. Entonces, este va a ser el número mayor. Significa que la flecha va a apuntar hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces sumamos. 7 más 5, los dos están hacia el mismo sentido, suman 12. Pero como el 9 se le opone, 12 menos 9 nos quedaría 3. Aquí quedaría 3, hacia la derecha. ¿Correcto? Lo mismo hacemos con las otras flechas. ¿Hacia dónde va a ir la flecha? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque es el número mayor, ¿correcto? Es el número mayor. Y restamos 6 menos 2, 6 menos 2, 4. 4, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que encontrar la distancia
desde aquí hasta acá. Mira, en forma rápida nada más, en forma rápida. ¿Cuál es esa distancia? Lógicamente va a ser una distancia de 5. ¿Por qué, profesor? Porque este es un triángulo conocido de 3, 4 y 5. Así lo haces rápidamente. ¿Y hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Hacia el sur, ¿cierto? Dice 5 metros hacia el sureste, ¿cierto? 5 metros, a ver, sería 5 metros hacia el sureste. Ya, a ver, vamos a acomodarlo aquí para que quede tal como nos indica. Para que quede tal como nos indican. La flechita la vamos a hacer de esta manera, mira, ahí, para que lo puedas visualizar mejor, ¿ya? Para que lo puedas visualizar mejor. A ver, vamos, ahí está, ahí está, ahí está. No sé por qué se hecho. Pone así, ya. Ahí está. Bien, más o menos ahí está la idea. Entonces aquí nos dijimos que quedaría 4, ¿no? Entonces la resultante va a tener esta dirección, ¿ve? De aquí hasta acá. Entonces, como te venía diciendo, si acá es 3, 4, este vale 5, una forma bastante rápida. ¿Y en qué dirección va? Hacia abajo y hacia la derecha. Por lo tanto, sería hacia el sureste. Hacia abajo es el sur, hacia la derecha es el este. La respuesta sería entonces 5 metros al sureste, ¿correcto? Así quedaría entonces la solución. ¿Ok? Espero que esté quedando claro. Vamos con la número 25. La 25 es una preguntita que la vamos a desarrollar guiándonos de las alternativas. De esa manera se va a hacer más fácil, pero lógicamente respetando las indicaciones que nos dan. No dicen que Miguel tiene 5 hectáreas de terreno agrícola donde siembra 5 tipos de vegetales: vainitas, maíz, col, arvejas y calabaza. Cada año siembra solo 3 tipos de vegetales, sabiendo que, a ver, aquí viene. Si siembra maíz, siembra vainitas este año. Si siembra vainilla, siembra vainita. Vamos a hacerla por descarte, ¿ok? Si siembra maíz, siembra vainitas. Yo veo en las alternativas. Acá, maíz y vainitas. Si cumple. Si siembra maíz, siembra vainitas ese año. Acá, dice, si siembra maíz, siembra vainitas ese año. Acá tengo que, si siembra maíz, siembra maíz, siembra maíz. Ya. Pero antes de continuar, a ver, antes de continuar, vamos a leer mejor primero todo, ¿ya? Si siembra maíz, siembra vainitas. O sea, vamos a colocarle acá. Si siembra maíz, entonces siembra vainitas, ya. Eso tiene que darse. Si siembra col un año, al siguiente año no debe sembrar col. Si siembra col un año, al siguiente año no lo debe hacer. En cualquier año, a ver, vamos a poner acá, col, el siguiente, no col, no debe sembrar col. En cualquier año no puede repetir más de un tipo de vegetal que sembró el año anterior. ¿Qué significa? Que si yo siembro maíz y vainitas, el próximo año podría repetir cualquiera de ellos, pero solamente uno, no puedo repetir más de uno, ¿ok? Con la información anterior determine una posible secuencia de combinaciones para 2 años consecutivos. A ver, aquí algo bastante, lo más fácil de analizar me parece que es la segunda, ¿cierto? Si siembra col un año, al siguiente año no debe sembrar col. Por ejemplo, en la alternativa A, sembró col, al siguiente año no siembra col, sí cumple. La alternativa B cumple porque en ningún momento ha sembrado col. La alternativa C también cumple porque en el primer año no ha sembrado col, o sea, puede sembrar en el segundo año. Si siembra en el segundo, ya en el tercer año no podría sembrar col. ¿Correcto? No hay problema. En la D también cumple. Y la que descartaríamos sería la alternativa E. Esta no podría ser. Esta no podría ser. ¿Por qué? Porque lógicamente te están diciendo que si un año siembra col, al siguiente año ya no debe sembrar col. Y mira lo que está pasando. Al siguiente año él está sembrando col nuevamente. Entonces descartamos esa, ¿no? Bien, así es más fácil, como te das cuenta. A ver, vamos con el tercer dato. En cualquier año no puede repetir más de un tipo de vegetal que sembró el año anterior. Lo que te decía, ¿no? Si yo siembro algo este año, el próximo año podría repetir uno de lo que sembré el año anterior, pero no más de uno. A ver, vamos con la alternativa. Vainitas, maíz, col, maíz, bueno, repite maíz, alberjas y calabaza. No hay problema. Ha repetido maíz, no repite más de uno. Con el segundo dato, vainitas, maíz, arvejas, vainita. Aquí, por ejemplo, también tendría otro problema, porque si el primer año ya sembró vainitas y maíz, en el segundo año podría sembrar solamente vainitas, maíz ya no, porque no puede repetir más de un tipo de vegetal
de lo que sembró el año anterior. Por lo tanto, descartaríamos la alternativa B, ¿correcto? A ver, vainitas, alberja, calabaza, vainitas, maíz, col. Acá no hay problema, ¿cierto? No hay problema. Maíz, alberjas, calabaza, vainitas, col, alberjas. Tampoco no hay problema en la alternativa A, ni C, ni D. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos queda? La primera parte. Si siembra maíz, siembra vainitas ese año. Listo. La alternativa A. Si siembra maíz, siembra vainitas ese año. Por ejemplo, la alternativa A tampoco cumpliría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, en el segundo año él sembró maíz. Dice, si siembra maíz, siembra vainitas ese año. Entonces, este año él también tuvo que haber sembrado vainitas. No sembró vainitas. Profe, pero si siembra vainitas ya no cumpliría con la anterior. Claro. Entonces, no cumpliría ni con la anterior ni con la que está actual. Entonces, descartada. Peor todavía, ¿no? A ver, si siembra maíz, siembra vainitas ese año. Si siembra maíz, acá no hay problema. Profe, acá hay vainitas, debería haber sembrado maíz. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Primero, lee bien la condición. Dice que si siembra maíz, también tiene que sembrar vainitas. Pero no te está diciendo que si siembra vainitas, debe sembrar maíz, que es una cosa diferente. Ten cuidado. Maíz implica vainitas, vainitas no necesariamente, ¿correcto? Entonces, si siembra maíz, ahí está maíz, maíz. Por ejemplo, acá te estaba diciendo, tuvo que haber sembrado vainitas. Acá sí sembró, pues no, aquí sí sembró, aquí sembró. En el segundo año sí, pero en el primer año estábamos analizando, ¿no? Eh, ¿Cumple o no cumple? A ver. Profe, sembró vainitas. Ya no hay problema, profe, pero no sembró maíz. Y no hay problema. No hay problema. El problema hubiera sido si sería al contrario. Si hubiera sembrado maíz y no lo hubiera hecho con las vainitas. O sea, no hay problema. A ver, vamos con la D. La D tampoco cumple. Sembró maíz, pero no sembró vainitas este año. Por lo tanto, por descarte, ya tenemos la respuesta, que sería la alternativa C. ¿Ok? Bien, continuamos con la pregunta número 26. Dice, la posta médica registró edades de 30 de sus pacientes geriátricos. Con estos datos construyeron una tabla de frecuencias. Después de completar la tabla, determina el porcentaje de pacientes que tienen al menos 78 años de edad. Al menos. Esta palabra, al menos, al menos, se, significa mínimo. Mínimo, al menos. Significa de 78 a más, ¿ya? Aunque pareciera la palabra media confusa, ¿no? Al menos algunos lo confunden con, de esa cantidad hacia abajo lo confunden, cuando no, es más bien de esa cantidad hacia arriba, al menos mínimo, ¿no? Entonces, es de esa cantidad hacia más. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje, ¿no? Dice el porcentaje de pacientes que tienen de 78 años a más. ¿Quiénes son los pacientes que tienen de 78 años a más? A ver, serían los de ACABE, ellos y ellos, de 78 años a más. 78, 84, 84, 90. ¿Cuántos son? Este FSUI es la frecuencia absoluta que te indica la cantidad de elementos que se encuentran en esas categorías o en esas clases. Correcto. Entonces son 10 personas las que nos están indicando. Nos piden qué porcentaje son ellos. Ah, pero el total nos están indicando también que son 30 personas. Son en total 30 personas. Entonces, para hallar el porcentaje, sería 10 sobre 30. Esa es la fracción de personas, ¿no? Pero como me están pidiendo en porcentaje, tendría que multiplicarlo por 100%, por 100%. Y esto, a ver, eliminamos aquí un cero con un cero. Te va a quedar 100 entre 3. 100 entre 3 es una expresión bastante conocida que es 33,3 más o menos redondeando por ciento. Bien, ya está. Eso fue todo. Mira, una pregunta bastante directa, bastante rápida. Uy, las alternativas, a ver, ¿cuál sería? 30 no va a ser, 34 tampoco, 33,5 no podríamos decirlo, no podría ser. 30,5 tampoco nos llega. Esto si lo redondeamos, se redondearía a 33, ¿correcto? Se redondearía a 36. Ya, entonces, vamos con la número 27. Dice, una rueda A de 80 dientes. A ver, vamos a ver, una rueda A de 80 dientes
Engrana con otra rueda. A ver, vamos a ver por aquí. Colocarle una circunferencia. Una rueda A, vamos a suponer que es la rueda A de 80 dientes, engrana con otra rueda B de 50 dientes. Ya que engrane con esta otra rueda, supongamos, de 50 dientes, ¿ya? Eh, Fijo al eje B, hay otra rueda C de 15 dientes. Ya, muy bien, vamos a graficar primero para tener la idea de lo que se está indicando. Bien, que engrana con otra rueda D, ahí está. Este va a engranar con otra rueda D, va a engranar con otra rueda D, vamos a ver por aquí más o menos. De 40 dientes, ya está, ya está, ya está. Ahora sí, ahora sí. Dice, una rueda A, esta es la rueda A, supongamos que este, no, estamos asumiendo que esta es la rueda A. ¿Cuántos dientes tiene? Dientes tiene 80 dientes, ¿correcto? 80 dientes. Engrana con otra rueda B, esta es la rueda B, que tiene 50 dientes, 50 dientes, ¿ya? Dientes de A, dientes de B, ya. Fijo al eje B, mira, nos están diciendo, fijo al eje B, hay otra rueda C. O sea, esta rueda B y esta rueda C están unidas por digamos, un cable, ¿no? Un fierro, ¿no? Que está fijo a sus ejes. Fijo al eje B hay otra rueda, fijo al eje, a ver, fijo al eje B hay otra rueda C. Claro, es como que están unidas mediante un cable, algo así, ¿no? Esta rueda C que tiene, dicen, 15 dientes. Dientes de C, 15 dientes, ¿ok? Que engrana con otra rueda D. Esta rueda D que tiene, dice, 40 dientes. Dientes de D, 40 dientes, ¿ok? Ya está. Dice, si A da 120 vueltas, vueltas de A, nos dicen que es 120 vueltas, ¿correcto? Por minuto, vueltas por minuto, ya tenemos en cuenta que es por minuto. ¿Cuántas vueltas dará la rueda D? ¿Cuántas vueltas va a dar la rueda D? El número de vueltas de la rueda D, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué se va a cumplir? ¿Qué se va a cumplir aquí? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? ¿Qué se va a cumplir? Recordemos que el número de vueltas por el número de dientes es constante, ¿no? En este caso, en el caso de A, número de dientes de A, A tiene 80 dientes por el número de vueltas por 120 vueltas que da. ¿A qué va a ser igual? Al número de vueltas de B por el número de dientes de B, que es 50. Bien, operando aquí podemos eliminar un cero con un cero. Sacamos quinta, quinta de 80 es 16. Y nos queda que el número de vueltas de B sería igual a 16 por 12. ¿Cuánto 16 por 12? Sería 192. 192. 192 vueltas daría B. Muy bien. Profe, y aquí también número de vueltas de B por número de vueltas por el número de dientes es igual al número de vueltas de C por su número de dientes. No. Recuerda que estos están unidos mediante una faja. Por lo tanto, si B da 192 vueltas, C va a dar la misma cantidad de vueltas, porque están unidos, están conectados, ¿correcto? Y aquí aplicamos nuevamente lo mismo. Número de vueltas de C multiplicado por el número de dientes que tiene, ¿correcto? Va a ser igual al número de dientes de D, que en este caso es 40, multiplicado por el número de vueltas que da D. ¿Ok? Entonces acá en forma análoga simplificamos. Por ejemplo, sacamos cuarta, aquí es 10. Cuarta, 4 por 4 de 48. ¿Qué más sacamos? Quinta. Quinta de 10. 2 quinta, 3. Acá por último sacamos mitad. Mitad 24. ¿Correcto? Y nos queda que el número de vueltas que da D sería 24 por 3, que serían 72. Entonces, en este caso, B daría 72 vueltas. Ya está. Pregunta 28. En el caserío de Culpón viven don Mariano M y don Félix F, ¿no? Para ir de la casa de Mariano a la casa de Félix, hay que pasar necesariamente por el cruce conocido como Alcantarilla, ¿no? Ahí nos están dando el gráfico, que están colocando las iniciales. El plano de la figura muestra los caminos disponibles
para realizar dicho recorrido. ¿Cuántas rutas diferentes se pueden considerar sin repetir algún camino ya recorrido en dicha ruta? Bueno, acá hay que tener en cuenta que no se pueden repetir los caminos. A ver, ¿de cuántas maneras podemos ir? Primero vamos a contar las maneras en las que podemos ir desde M hasta A, ¿correcto? Y mira, por ejemplo, puedo venir así, esta es una opción, ¿cierto? Esta es una opción. La otra opción sería venir así igual por la derecha, pero vengo así en forma diagonal y llego hasta el punto A. Por este lado tenemos dos opciones. Si por este lado tenemos dos opciones, como la figura es simétrica, ¿no? Por el otro lado también vamos a tener dos opciones más, una en forma de L y la otra que va a venir por acá. En ningún momento se repiten los caminos. ¿Con cuántas opciones llegamos a, al punto A? De cuatro formas, cuatro opciones. Ahora, vamos a analizar las formas de llegar de A a F. ¿De cuántas formas llegamos de A a F? A ver, una manera puede ser así, ¿no? Una forma, venimos por este camino. Y a ver, una otra forma que podemos venir uno, dos, acá tres, cuatro y cinco. De esta manera también podemos ir, ¿cierto? Hay que tener algo en cuenta. Hubieran salido más formas, según las alternativas, pero ¿por qué? Porque no nos dicen sin retroceder, hay varias formas. Pero vamos a suponer que es siempre avanzando. Bueno, hasta ahí habrían dos opciones, ¿correcto? Por este lado, a ver, tenemos por acá dos opciones. Por el otro lado, por en medio, si vamos por en medio, también vamos a tener dos opciones más. Dos opciones más. Sería aquí, ve. Una y cuando voy por abajo, dos opciones más. ¿Cierto? Dos opciones más. Y por acá, la línea que queda, como es similar a la que hemos analizado al inicio, también va a ser dos opciones más. Por lo tanto, acá en total serían seis opciones. Seis opciones, ¿no? Entonces, de M hasta F por el principio de multiplicación del análisis combinatorio sería 4 por 6, la respuesta sería 24. 24 que simplemente multiplicamos 4 por 6. Es el total de formas en las que se pueden llegar desde M hasta F. ¿Ok? Pregunta número 29 nos dice, el punto medio de la hipotenusa dista 3 metros del cateto mayor, cuya longitud son 4 tercios de la longitud. Muy bien, si nos hablan de una hipotenusa, lógicamente que estamos trabajando en un triángulo rectángulo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a colocar acá un triángulo rectángulo. A ver, vamos a trabajar un triángulo rectángulo acá. Un triángulo rectángulo. Acá es el ángulo de 90 grados. Acá es el ángulo de 90 grados, ¿ok? Ya está. A ver, el punto medio de la hipotenusa, o sea, acá está la hipotenusa, que es el lado mayor. Supongamos que este es el punto medio y por ser punto medio, estos lados van a ser iguales. Dista 3 metros del cateto mayor. Ah, ya. A ver, si hacemos, considerando que este es el cateto menor, este es el cateto menor, ¿no? Vamos a considerar que es el cateto menor. Y este de acá sería el cateto mayor, ¿correcto? Cateto mayor. Ya está. Entonces, dista 3 metros del cateto mayor. Significa que aquí vamos a trazar una longitud más o menos así, ¿correcto? Y esta longitud va a medir 3 metros. 3 metros. Dista 3 metros del cateto mayor. Ya, bien. Y como es una longitud, siempre cae formando ángulo de 90 grados. Cuya longitud, dice, del cateto mayor, cuya longitud es los 4/5 de la longitud de la hipotenusa. Este cateto mayor tiene una longitud. ¿Cuál es esa longitud? Dicen que esta longitud es los 4/5 de la longitud de la hipotenusa, chicos. Deberíamos trabajar aquí, mira, con un 5K, asumiendo que la hipotenusa vale 5K. ¿Ya? Dice, a ver, el cateto mayor, dice, un punto medio de la hipotenusa dista 3 metros del cateto mayor, ya está. Cuya longitud, perdón, acá es del cateto mayor, ¿ya? Y lo estaba confundiendo. Cuya longitud del cateto mayor es, ¿ya? Repetimos, a ver, el punto medio de la hipotenusa dista 3 metros del cateto mayor, cuya longitud, ya, claro, la longitud es la del cateto mayor, ya.
es los 4/5 de la longitud de la hipotenusa. Ya, entonces, me conviene que la hipotenusa sea 5K. Es más, como hay dos partes iguales, chicos, como hay dos partes iguales, por conveniencia mejor le voy a dar 10K. A la hipotenusa voy a asumir que es 10K. ¿Por qué? Porque al dividirse en dos partes iguales, esta va a ser 5K y esta va a ser 5K. Y así, la longitud del cateto mayor, como es los 4/5, ¿correcto? Los 4/5 de la longitud de la hipotenusa. Entonces, a ver, ¿cuántos son los 4/5 de la longitud de la hipotenusa que hemos considerado que es 10K? Va a ser, entonces, esto va a salir 8K, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? Muy bien, el perímetro del triángulo nos está diciendo. Ahora, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Ya, miren, acá a mi altura la he trazado no como debe ser, ¿ya? Porque según lo que tenemos aquí, sería de otra manera. Ya, esto de acá lo voy a borrar y sería de esta manera, mira. Así sería, ya, así sería la longitud. Así sería la longitud, para que todo cuadre, para que todo cuadre. No pasa nada. La longitud del punto medio al cateto mayor dicen que es 3 metros. Y ahora, chicos, recordemos, hay un teorema en geometría del punto medio, creo, ¿no? La distancia media, algo así. Teorema del punto medio, algo así. Acá, si esto vale 3, recordemos que esto vale 6, porque esta línea está pasando por el punto medio de este lado. Entonces, teorema de la base media, recuerdo que es. Ahí es. Si este vale 3, este vale 6, ¿cierto? Por geometría. Ahora, si este vale 6, chicos, automáticamente podríamos asegurar que K vale 1, mejor dicho. ¿Por qué? Porque sería un triángulo bastante conocido, que es el triángulo de 37, ¿cierto? 37 y 53, cuyos catetos son proporcionales a 3, 4 y 5. Serían en este caso 6, 8 y 10. Entonces ya fue. Nos están pidiendo el perímetro. Por lo tanto, el perímetro de este triángulo sería la suma de todos los lados. 10 más 8 más 6. La respuesta sería 24 metros sería el perímetro. Ya está, se acabó. Ahí está. Bien, 30. Víctor, Marcos y Miguel miden 1,80, 1,75 y 1,75 respectivamente. ¿Cuál es la estatura en metros de Luis? De Luis no está Luis, ya bueno. Si la talla promedio de los cuatro amigos es 1,76. Muy bien, una pregunta regalada. Listo, te están diciendo la talla promedio de los cuatro. Entonces, tengo que sumar la talla de Víctor, que es 1,78, la talla de Marco, que es 1,75, la talla de Miguel, que también es 1,75, y acá la talla de Luis, que no sabemos cuánto es. ¿Por qué? Porque el promedio, ¿cómo se encontraría? Sumando las cuatro tallas y dividiéndolo entre cuatro, porque son cuatro personajes, cuatro personas. Este es el promedio, pero me están indicando que el promedio de los cuatro, ¿no? El promedio de sus tallas es de 1,76. Y eso fue todo. Con eso vamos a poder encontrar cuánto vale X. ¿Correcto? A ver, el, el 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, 1,76 por 4. A ver, aquí me ayudo de la calculadora para hacerlo más rápido. Más rápido va a ser 7,04. ¿Correcto? 7,04. Y acá si sumamos nosotros 1,75 más 1,75 más 1,78, esto va a dar 5,28. 5,28. Muy bien. Simplemente restamos, eh, ¿cierto? Pasa a restar y vamos a obtener que el valor de X, ¿cuánto sería? X va a ser 1,76. Entonces sería la altura, en este caso de Luis, y eso es lo que nos están pidiendo. 1,76. Muy bien, chicos. Próximamente estaré desarrollando el examen 2025-2. Espero que lo hayan entendido. Gracias con todos.